programa de hoy, la Iglesia en México califica de regresiva y riesgosa para la democracia la reforma política del presidente López Obrador. Una sola comida fuerte, el ayuno en Cuaresma, le contamos más. Leyes de anticonversión limitan el aumento de católicos en la India. Le contamos más en nuestro especial Iglesia Perseguida. ¿Cómo se forja la vocación de un fraile franciscano? Desde Perú, crónica de un día en la vida de los aspirantes. Hoy es la fiesta de San Ethelberto de Kent, el primer rey católico de Inglaterra. Le contamos su vida. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo y con nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias contándoles que el Papa Francisco recibió esta mañana en Roma al Consejo de Presidencia de la Conferencia de Obispos de México. Le informaron sobre la situación en cuanto a la violencia, la realidad política, social y el proceso del sínodo, según informó la Iglesia en este país. Más información con nuestro corresponsal Diego López Colín. La reforma política que desea el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado mucha controversia. Uno de sus principales opositores han sido los obispos mexicanos, que a nombre de la Iglesia Católica han tachado de esta iniciativa como regresiva y riesgosa para la democracia. Ese proyecto de reforma ya había fracasado en el Congreso, donde el gobierno no obtuvo los votos necesarios ante el rechazo de la oposición en diciembre del 2022. Sin embargo, el mandatario respondió con el llamado Plan B, basado en reformas de leyes secundarias, las que según sus críticos reducirían la autonomía del Instituto Nacional Electoral de organizar las elecciones del 2024, unos comicios importantes para el país, pues se renovará la presidencia, el poder legislativo, la mayoría de las gubernaturas, diputaciones, alcaldías y cargos locales. Como lo fue en su momento, los obispos mexicanos, en voz de Monseñor Ramón Castro, secretario general de la SEM, manifestaron su preocupación sobre las irregularidades en el proceso legislativo y sobre el contenido de modificación a diversas leyes. La Conferencia del Episcopado Mexicano pidió respetar principios constitucionales y también que se garanticen elecciones libres y justas en todo el país. Cabe destacar que la reforma ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y en los próximos días se espera su promulgación. Pasando a otra información, les comento que en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, hombres armados ingresaron a una casa donde viven 3 monjas, las cuales fueron sometidas y despojadas de sus pertenencias. De acuerdo con una versión de medios locales, las religiosas se encontraban realizando sus oraciones cuando varios sujetos armados ingresaron a su hogar. Los asaltantes de inmediato las amagaron con armas de fuego y les ordenaron que se entregaran objetos de valor. Según la versión, una vez que obtuvieron su botín, los delincuentes amarraron a las mujeres y las encerraron en un baño. El colegio en el que laboran las monjas informó que aunque se encuentran bien de salud, resultaron afectadas emocionalmente por el incidente. En este estado, la Iglesia Católica es constantemente víctima de la delincuencia y la inseguridad. El caso más reciente es la del padre Juan Angulo Fonseca, quien fue asesinado a balazos. Antes de ese homicidio, el cardenal Francisco Robles había hecho público que fue detenido por retenes del crimen organizado, y otro obispo denunció que fue despojado de su vehículo. Al menos 1000 infantes se encuentran en estado de desnutrición. Así lo dijo la diócesis de Tarahumara, quien le pidió a las autoridades prestar especial atención a esta problemática. El vicario general de la diócesis de la Tarahumara, Héctor Martínez, acudió al Congreso del Estado a fin de reunirse con las autoridades y frenar esta situación. Aseveró que debido al estado de desnutrición en el que se encuentran muchas de las mujeres embarazadas, provoca que los niños nazcan ya con esta problemática. El sacerdote comentó que el número de infantes que mencionó corresponde a los que atienden en diversas parroquias. El sacerdote pidió que se restablezcan los centros de recuperación nutricional y albergue materno, los cuales fueron retirados desde la administración pasada y a los que él particularmente le apuesta para erradicar el problema. Finalmente, catalogó los meses de abril a junio como los más adversos, pues explicó que es cuando las reservas van escaseando, pues se tiene poca siembra debido a las lluvias tardías del año pasado. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Estamos en Cuaresma, que nos llama a la oración, la limosna y el ayuno. ¿Cómo es el ayuno? El padre Guillermo Serra, legionario de Cristo, con quien estamos conectados desde México, nos explicará. Padre Guillermo Serra, un gusto tenerlo con nosotros en el programa. Padre, ¿por qué se debe ayunar en Cuaresma? Bueno, ante todo es un gusto estar con usted nuevamente en estas transmisiones que tanto ayudan a fortalecer la fe. Y el ayuno es un medio que la Iglesia nos propone siguiendo la tradición bíblica y sobre todo siguiendo el ejemplo de Jesús, que estuvo 40 días y 40 noches ayunando.
Y sobre todo el ayuno tiene una función pedagógica y sobre todo de desprendimiento. En el fondo, el ayuno nos tiene que ayudar a encontrar una mayor libertad para abrazar ese auténtico alimento que es la voluntad del Padre. Jesús, en la primera tentación, contesta a Satanás no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, el ayuno es un medio especialísimo para poder abrazar esa voluntad de Dios. ¿Cómo se ayuna en Cuaresma? A ver, el contexto del ayuno hay que entenderlo obviamente, como digo, en la parte bíblica, en la parte de la tradición. Y la Iglesia nos propone el ayuno entendido en el contexto de la comida. Ahora bien, hay otro tipo de ayuno que también es importante tener en cuenta, lo vamos a ver después. La Iglesia nos propone el ayuno, sobre todo en esta Cuaresma, y de un modo especial hay 2 días en los que la Iglesia, con sentido de penitencia, de purificación de nuestros pecados, nos pide que ayunemos, que es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y el ayuno consiste en tomar en ese día una sola comida fuerte y que las otras 2 no lleguen a sumar una comida tan fuerte como la que hemos tomado, por ejemplo, la comida, es decir, el desayuno y la cena son más ligeras, de tal manera que ni siquiera suman entre las 2 la cantidad que hemos comido. No es tanto la ley, es el espíritu de privarme de algo necesario para poder unirme y ser más libre, para afrontar los compromisos de la vida cristiana. Padre, ¿y quiénes están obligados a cumplir con el ayuno de Cuaresma? A ver, el ayuno están obligados, y estoy aquí refiriéndome al Código de Derecho Canónico, están obligados al ayuno los que han cumplido 18 años hasta cumplir 59. A partir de 59 ya están libres están dispensados de cumplir este mandamiento del ayuno. Y aquellas personas que de repente tengan o sufran de alguna enfermedad, ¿también son obligados al ayuno, Padre? No, también la Iglesia entiende eso y pueden cambiarlo por otro tipo de privación. Se trata sobre todo de mantener la salud, no puede ser ir en contra de la salud. Entonces eso la Iglesia también lo tiene en cuenta. O sea, aquellos que pueden hacerlo, y por eso pone la edad de 59, se dispensa el ayuno porque ya pues, son edades que seguramente pues, tienen necesidades. Ujú. ¿Es cierto que el Papa Francisco reemplazó el ayuno en Cuaresma, Padre? Bueno, son de esos bulos que andan por internet, son esas frases bonitas donde dicen que el Papa ha dicho esto, ha dicho aquello. Sí ha mencionado que sería bueno dentro del ayuno tener en cuenta otros tipos de ayuno que nos dan una libertad, porque a veces el hombre moderno está mucho más apegado, por ejemplo, a las redes sociales que al mismo alimento, pero nunca ha dicho que se sustituya el tipo de ayuno que la Iglesia promueve siguiendo la tradición, pero sí invita a que también tomemos conciencia de que el ayuno de redes sociales, el ayuno de palabras negativas, de críticas, también nos hace mucho bien. Mm. Padre Guillermo, ¿y nos podría explicar qué es la abstinencia? A ver, la abstinencia está marcada también en el Código de Derecho Canónico en 1251 y dice que la Iglesia dice para todos los fieles que todos los viernes del año, con sentido penitencial, deben observarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. ¿Por qué dice abstinencia de carne o de otro alimento que determinen los obispos en conjunto en cada país? Porque, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, la carne el pescado es un lujo. Puedes dejar la carne, pero es que el pescado acaba siendo más complicado de conseguir. Entonces, algunas conferencias episcopales, cuando hablan de abstinencia, dicen que se puede comer, por ejemplo, carne blanca, carne de pollo o carne de cerdo. Entonces, depende de la circunstancia, la conferencia episcopal tiene la libertad de poder determinar. Pero en el fondo es dejar de comer algo en concreto, que normalmente es carne o en otros lugares puede ser pues otro tipo de cosas. Padre, ¿y la abstinencia es, como usted nos ha explicado, todos los viernes del año obligatoriamente o en Cuaresma, necesariamente solamente los viernes de Cuaresma? ¿Nos podría A ver, aclarar eso? el derecho canónico dice, en la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Entonces, todos los viernes del año estamos obligados, como dice el 1251, aquellos que no coincidan con solemnidad, estamos obligados a
abstenernos de carne o de otro alimento que determine la conferencia episcopal. Obviamente, teniendo en cuenta esto, como decía, las conferencias episcopales pueden regular haciéndolo un poco más realista y aplicado al propio país, porque decía, dejar de comer carne y tener que comer pescado acaba siendo en muchos lugares un lujo y algo mucho más complicado. Interesante lo que nos comenta Padre Guillermo Serra. Gracias por la entrevista y que tenga usted una buena y santa Cuaresma. Igualmente, que Dios les bendiga. ¿Cómo se forja la vocación de un fraile franciscano? En Perú, la provincia franciscana de los 12 apóstoles viene desarrollando la convivencia nacional de aspirantes franciscanos del 2023. En esta, 8 jóvenes terminan su discernimiento vocacional para seguir a Jesús tras las huellas de San Francisco de Asís. Nicolás García y José Castro de WTN Noticias pasaron un día con los aspirantes a frailes franciscanos. Veamos. Él es Donardo Guamán, 18 años de edad. Es de la ceja de selva del Perú. En este lugar hay pobreza, remanentes de grupos terroristas y narcotráfico. Donardo es hijo del líder de una comunidad indígena, los Ashaninka. Quiere vivir siguiendo a Jesús como San Francisco de Asís. En una escuela dirigida por las hermanas franciscanas de Copacabana, Donardo descubrió su vocación. Yo he sentido el llamado de ser franciscano mediante la oración. Ya en mi colegio también, la madre, yo siempre rezaba con ellas. Y ahí he sentido el llamado de Jesús a ser franciscano. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. En su comunidad es tradición comprometer en matrimonio a los jóvenes varones a los 17 años, pero Donardo tenía decidido otro camino. Entré en mi cuarto y encontré a esa chica que estaba ahí limpiando. Y yo le pregunto a mi mamá, ¿qué hace ella aquí? Nada, porque ella, tu papá, sabes cómo es nuestra creencia de nosotros. Y yo le digo, pero no quiero casarme de menor de edad. Y luego ahí me dijo, o sea, me molestó, me gritó, ya es. Y luego yo le dije, ya, está bien, mira, en realidad no quiero yo tener esposa, yo quiero seguir su vida de Francisco, seguir Cristo como él. Y luego mi mamá no quiso, mi papá también no quiso. Y luego ahí empecé a explicarle a mi mamá y mi papá sí aceptó. Dijo, ya, entonces si quieres de eso ya, puedes irte. Y mi mamá no todavía. Si no quiere que yo vaya a seguir su vida, no, entonces me escapo. Ya me dijo, ya, entonces está bien, vayas. Y ahí cuando me dijeron, ya, entonces ya puedes irte, y yo en ese momento estuve contenta. En la convivencia vocacional, Donardo conoció a otros jóvenes con su mismo deseo de ser religioso franciscano. He dejado mi barca junto a ti. Fray Rafael Hurtado, promotor vocacional de la Orden de Frailes Menores de Perú, acompaña a Donardo en el proceso de convertirse en fraile. Ser franciscano es vivir la experiencia de nuestro Padre San Francisco de Asís, responder a este Cristo que en San Damián le dijo Francisco, ve y repara mi iglesia que amenaza ruina. Y esta experiencia es principalmente vivir el don de la fraternidad reparadora y salvadora en clave de discernimiento de esta voluntad de Dios que nos pide vivir, reconstruir su iglesia en clave de reparación de nuestras relaciones humanas en relación con la creación entera. Junto a Donardo, otros 7 jóvenes viven por una semana la última etapa de su discernimiento vocacional. De hecho, los domingos por la mañana y también los jueves. Vienen de la costa, sierra y selva del Perú. Uno de ellos es de Venezuela. Paz y bien. Al terminar esta convivencia, los 8 jóvenes irán al convento San Antonio de la Recoleta en Cusco a comenzar oficialmente su etapa de aspirantado, la primera en el camino de ser franciscano. El día empieza a las 7 de la mañana con la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quería ser como Francisco. Quería ser ese hombre que deja todo. No entendía la pobreza de San Francisco, ahora la entiendo mejor. Y es desprenderte de todo. ¿Por qué seguir a San Francisco?
por eso, por volver a reconstruir la iglesia. Él no lo entendió y yo estoy en proceso de entender eso, reconstruir la iglesia. Desayunan, reposan y escuchan la primera charla sobre la fraternidad. Ayudan en las tareas diarias. Al mediodía, oran. Luego almuerzan. Si alguno no está presente, no empiezan. Así es en todas las actividades. Descansan y tienen un momento de esparcimiento. Luego la segunda charla, la vida de San Francisco. Rezan juntos y aprenden a trabajar en equipo. Cenan y terminan conversando sobre lo vivido en el día, al igual que los frailes. Ven una película, rezan, duermen. Al día siguiente, la rutina continúa. Este domingo 26, después de casi un año de discernimiento, estos 8 jóvenes comenzarán su nueva vida en la etapa de postulantado como aspirantes a frailes franciscanos, viviendo y estudiando en el convento durante un año. En Lima, Nicolás García, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, leyes de anticonversión limitan el aumento de católicos en la India. Le contamos más en nuestro especial Iglesia Perseguida. Además, hoy es la fiesta de San Ethelberto de Kent, el primer rey católico de Inglaterra. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La arquidiócesis de Bangalore, al sur de la India, denunció la eliminación de cristianos y musulmanes del censo electoral para que las minorías religiosas no voten en las elecciones de mayo. En Karnataka, los dirigentes cristianos sospechan que la eliminación de nombres de personas de minorías religiosas forma parte de la estrategia del partido gobernante para mantenerse en el poder. Este es uno de los matices que denotan cómo está la vida de los católicos de la India. Bárbara Socorro de WTN Noticias nos cuenta más. Aquí la periodista María Lozano junto a una familia católica de la India, como responsable del Departamento de Prensa Internacional de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, viajó a ese país para conocer su riqueza, pero también de la persecución que sufren. India es el segundo país más poblado del mundo después de China. En su extenso territorio, al menos 3 religiones conviven con la oficial, que es el hinduismo. María Lozano cuenta cuál es la realidad política de la India que influye sobre la práctica de las religiones fuera de la oficial. La realidad política es que el partido político que en estos momentos está gobernando el país y en muchas regiones, además a nivel regional, es el partido que se llama BJP, que es el partido Bharatiya Janata, así es el partido, que es un gobierno de orientación nacionalista hindú. Entonces, esto está trayendo muchísimos problemas a las minorías del país porque la ideología que más o menos está relacionada con este partido es la de que cualquier indio tiene que ser hindú. Entonces, todas las demás religiones que hay en el país, entre las cuales está la musulmana, la cristiana, la budista, pues todos ellos se ven como no 100% indios y hace que la situación de estos ciudadanos sea a nivel social y político muy difícil. La religión oficial es el hinduismo, un 80% lo practican. Luego sigue el Islam en un 14% y finalmente el cristianismo, que es un 2,3%. Si hablamos solo de indios católicos, representan el 1,2% de la población, es decir, cerca de 20 millones de personas. Ante esta estadística, ¿cómo es la vida de un católico en esta nación? Pues es una vida bastante complicada y muy difícil, según las zonas, luego hablaremos un poquito de esto quizá, pero yo diría que a pesar de que es un número tan pequeño, es muy visible. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica hace una obra social muy grande que además ayuda mucho a todos. Yo cuando estuve allí me di cuenta que allí donde hay una parroquia, una iglesia, suele haber también un dispensario o un hospital y un colegio. Ellos hacen como un triángulo social, ¿no? Dar la fe, dar la evangelización
pero después también siempre ayudar a lo que es la salud y la educación, porque el tema de educación es muy importante en India para poder conseguir que esa gente salga quizá de una esclavitud social por no tener acceso a la educación. Entonces, siempre tienen esas tres cosas juntas, la iglesia, el colegio y el hospital. Hay dos grupos grandes de católicos en la India. Primero, los católicos del sur, quienes se hacen llamar católicos de Santo Tomás porque se remontan a los comienzos del cristianismo. Luego, los católicos del norte, que llevan 60 años perseverando en la fe en la India. María cuenta algunas de sus características. Y eso es lo que uno siente cuando va a estas comunidades indias del norte, ve que viven realmente ese mensaje evangélico con una alegría tremenda, aunque estén pasándolo muy mal, aunque sean muy pobres, aunque no tengan nada, aunque sigan trabajando como jornaleros para sacarse el día a día la vida, tiene una alegría interior que es impresionante. Entonces, sí, hay una diferencia muy grande entre el norte y el sur, entre unos indios católicos y otros, aunque todos, por supuesto, se sienten muy unidos, pero como digo, India también es muy grande. El entusiasmo evangelizador se ve aplazado por leyes de anticonversión. Esto abre paso a la persecución a los católicos indios. De acuerdo a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, hay cientos de casos de violencia contra cristianos. Las zonas más peligrosas para ellos son Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan y el Himachal Pradesh. Según María Lozano, la feligresía católica en India no tiene prohibido ir a misa, realizar funerales e incluso hacer procesiones, pero deben tener cuidado en no dar la impresión de intentar convertir a otros. Las leyes de anticonversión se están usando, sobre todo, como decía yo, por grupos extremistas y por grupos, se ve que también aprobado por el gobierno, que es muy nacionalista, hindú, para que nadie se pueda convertir a otra religión. Es decir, que si ahora, por ejemplo, un cristiano quiere convertirse, si un hindú quisiera convertirse al cristianismo, tiene que ir a dar fe pública de eso ante las leyes civiles y tiene que corroborar, y eso significa para él socialmente también quizá grandes consecuencias negativas. 305 incidentes de violencia contra cristianos en menos de un año, que data del 2021, reporta Ayuda a la Iglesia Necesitada en base a informes de organizaciones de derechos civiles indias. Hoy 24 de febrero la iglesia celebra la memoria de San Etelberto. Fue rey del condado de Kent, actual Inglaterra, convertido por el ejemplo de su esposa. Incentivó la conversión de su pueblo con su propio testimonio. Desde Ecuador, el padre Juan Carlos Vázquez, director de 10 Min con Jesús, nos cuenta la importancia de su vida. Él era un hombre con mucha fuerza, ¿no? Y de hecho intenta conquistar otro de los condados ahí, ¿no? O sea, era un hombre con mucha fuerza. Sin embargo, cuando establece esa alianza matrimonial con París y se casa con la hija del rey de París, que se llama Berta, una de las cláusulas que el rey de París dejó claro es que se respetaría la fe de Berta, que era una mujer muy piadosa, católica. Entonces, cuando llega, Etelberto practicaba su religión natural, ¿no? O sea, que adoraban al dios Odín, pero permitió que Berta practique su religión. Y dice la tradición que la delicadeza de formas y la piedad de Berta fueron trabajando en el corazón de su esposo. A mí me parece que es evidente que la escucha, ¿no? Que también es la forma de fijarse en las cosas buenas de los demás. Etelberto tuvo varios hijos con Berta y casi todos se convirtieron menos uno. Y este hijo, él estuvo rezando para ver su conversión, pero hasta cuando se murió no se convirtió, siguió siendo pagano. Entonces uno puede ver
también la forma que tenía él de no imponerse, sino de intentar dar ejemplo. De la misma forma que un buen ejemplo fue para él decisivo en la hora de su conversión, él también intentó ser un buen ejemplo para los demás, pese a que no lo conseguía. Recuerden que estamos hablando del medioevo, ¿no? Aquí el rey podía haber dicho, todo el mundo se me convierte, o mis hijos me siguen y tal, y no lo hizo. Esto me parece que es una cosa de tolerancia que podemos aprender de este rey. Bueno, yo creo que la primera cosa que deberíamos hacer es aprender a ver en las esposas un modelo atractivo para la conversión propia, ¿no? La piedad. Y también a las mujeres que escuchan esto, que también se esfuercen por ser piadosas y buenas, porque con su buen carácter pueden cambiar corazones también. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Esperamos que tengan un bendecido viernes de Cuaresma. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.